Era enero de 1968, y las calles de Praga estaban cubiertas por una suave capa de nieve. La ciudad, con su arquitectura barroca y calles empedradas, parecía tranquila, pero bajo esa calma se respiraba un aire de expectativa. Durante años, Checoslovaquia había vivido bajo un régimen rígido y centralizado, donde la censura y la represión limitaban la libertad de expresión y la creatividad. Sin embargo, un cambio se gestaba en los despachos políticos y en los cafés de la ciudad, donde intelectuales, artistas y ciudadanos comunes comenzaban a hablar de reformas, de un socialismo con rostro humano que pudiera devolverles dignidad y voz. El líder emergente, Alexander Dubček, había sido recientemente nombrado primer secretario del Partido Comunista. Su llegada generó una chispa de esperanza. Prometía liberalizar la prensa, abrir espacios de participación y permitir un cierto grado de autonomía cultural y política. La población, cansada de la rigidez y la represión, miraba con cautela pero también con entusiasmo esta posibilidad. Conversaciones en las universidades, debates en los periódicos y reuniones clandestinas de jóvenes intelectuales hacían sentir que algo grande estaba por ocurrir. La expectativa era palpable en cada esquina, en cada plaza, donde la gente comenzaba a imaginar un futuro diferente, aunque no sabían cuánto duraría. Bienvenidos a este viaje al corazón de uno de los momentos más emblemáticos de la historia moderna, la primavera de Praga de 1968. Hoy les invitamos a sumergirse en una historia de esperanza, valentía y el anhelo de libertad, donde un pueblo entero se atrevió a soñar con un futuro diferente. A través de este relato, conoceremos las voces de aquellos que lucharon por la reforma, la justicia y la dignidad humana, enfrentando presiones políticas que parecían insuperables. Exploraremos los ideales de quienes creyeron en un socialismo con rostro humano, las tensiones de una Europa dividida y las consecuencias que sus acciones tuvieron en la política mundial. Este video no solo reconstruye los hechos, también busca conectar con la emoción humana detrás de la historia, los sueños, los miedos y la resiliencia de los ciudadanos de Checoslovaquia. Prepárense para conocer líderes y ciudadanos comunes, sus decisiones, sus sacrificios y sobre todo, su deseo de transformar la realidad. Cada escena, cada testimonio y cada imagen que verán nos acercará a entender la primavera de Praga, no solo como un evento histórico, sino como un momento que sigue inspirando la lucha por la libertad y la justicia en el mundo entero. Imagina caminar por tu ciudad y sentir que el aire mismo está lleno de esperanza, hasta que de repente, esa libertad soñada se ve amenazada por tanques que avanzan en silencio. Esta es la historia de la primavera de Praga, un momento en que un pueblo entero se atrevió a desafiar el miedo, a luchar por sus derechos y a soñar con un futuro distinto. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. Con la llegada de la primavera de 1968, el ánimo en Praga comenzó a transformarse. No era solo el clima que suavizaba el invierno, sino la percepción de que la libertad, aunque tímida, estaba al alcance de la gente. Los periódicos empezaron a publicar artículos más abiertos, los teatros introdujeron obras críticas sobre la sociedad, y las radios difundían debates sobre reformas. La idea de un socialismo con rostro humano no era solo un eslogan político, se estaba convirtiendo en una conversación diaria en los hogares, cafés y universidades. Alexander Dubček, consciente del entusiasmo que generaba, recorría la ciudad para escuchar directamente a la población. Sabía que cada sonrisa de esperanza podía transformarse en una expectativa que el régimen debía respetar. Los ciudadanos, por su parte, sentían que sus voces, aunque aún contenidas, comenzaban a ser escuchadas. Algunos se animaban a expresar opiniones antes prohibidas, mientras que otros permanecían cautelosos, recordando la represión de años anteriores. La tensión coexistía con la ilusión. Cada paso hacia la reforma era una promesa, pero también un riesgo.
Los estudiantes lideraban marchas pacíficas por las calles, organizando reuniones culturales y debates abiertos, intentando expandir la idea de libertad a cada rincón de la ciudad. Entre ellos se destacaba Hanna Novakova, una joven de 23 años con espíritu valiente y mente inquisitiva. Su cabello castaño recogido en un moño descuidado, ojos brillantes y rostro lleno de determinación, reflejaban la energía de toda una generación dispuesta a cuestionar lo establecido. Hanna organizaba círculos de lectura clandestinos y animaba a sus compañeros a escribir artículos críticos, siempre cuidando no cruzar la línea que pudiera ponerlos en peligro. A medida que los días avanzaban, la ciudad de Praga parecía vibrar con un pulso nuevo. Los cafés, plazas y calles se convirtieron en escenarios de debates y discusiones. No era solo la esperanza de reformas políticas lo que motivaba a la gente, sino también un deseo profundo de expresión cultural y personal. Pintores, escritores y músicos comenzaron a desafiar los límites impuestos por la censura, y sus obras empezaron a circular entre estudiantes y ciudadanos curiosos, generando un ambiente de efervescencia intelectual. Entre quienes más sentían esta transformación estaba Pavel Havel, un joven dramaturgo de 28 años, delgado, con cabello oscuro y despeinado, gafas redondas, y una mirada intensa que reflejaba tanto curiosidad como determinación. Pavel había pasado años escribiendo en secreto, pero ahora encontraba espacios donde sus ideas podían ser compartidas. Sus obras teatrales, cargadas de crítica social y humor irónico, comenzaban a resonar en pequeños teatros y reuniones privadas. El gobierno, aunque todavía rígido, permitía cierta apertura, lo que provocaba que la gente se sintiera empoderada, pero también vigilada. Cada paso hacia la libertad estaba acompañado por la conciencia de que cualquier exceso podría ser reprimido. Los ciudadanos aprendían a equilibrar la valentía con la prudencia, debatían ideas, organizaban exposiciones y redactaban artículos, siempre conscientes de que la línea entre la expresión y la censura era delgada. Las universidades se transformaban en epicentros de la conversación. Jóvenes como Hanna Novakova y sus compañeros estudiantiles coordinaban charlas sobre democracia, derechos humanos y literatura prohibida. Su entusiasmo era contagioso, y pronto personas de todas las edades se acercaban a escuchar y participar. Las plazas se llenaban de murmuraciones, risas y aplausos, creando una... Con la llegada del verano, la ciudad de Praga se convirtió en un hervidero de actividad cultural y política. La gente caminaba por las calles con un nuevo aire de confianza y expectación. La idea de un socialismo con rostro humano comenzaba a concretarse en pequeñas reformas visibles. La prensa publicaba artículos más críticos, los cines exhibían películas antes prohibidas, y los músicos tocaban canciones que celebraban la libertad de expresión. Cada rincón de la ciudad parecía un reflejo del pulso de la libertad que empezaba a latir entre los ciudadanos. Alexander Dubček continuaba siendo la figura central de este cambio, transmitiendo una imagen de liderazgo accesible y comprometido. Su enfoque conciliador y abierto inspiraba confianza incluso entre quienes dudaban de las posibilidades de cambio. Pero no todos compartían su optimismo. Algunos sectores del partido y del bloque soviético observaban con recelo cada apertura, temiendo que la liberalización pudiera desencadenar un descontrol político. Esta tensión creciente hacía que cada decisión tomada por Dubček y su equipo fuera crucial, y cada acción de los ciudadanos pudiera tener consecuencias inesperadas. Entre los estudiantes, la energía y el entusiasmo alcanzaban su punto máximo. Hanna Novakova organizaba festivales culturales en plazas públicas, donde jóvenes artistas, músicos y poetas compartían su trabajo, promoviendo la creatividad y la libertad de pensamiento. Sus ojos brillaban de emoción mientras caminaba entre la multitud, escuchando fragmentos de poesía y música que antes solo podían soñar presentar al público. Al mismo tiempo, Pavel Havel colaboraba en la redacción de artículos críticos para periódicos liberados temporalmente de la censura, buscando balancear la ironía y la crítica sin provocar la represión inmediata. La población, cada vez más involucrada,
comenzaba a tomar conciencia de que estaba presenciando un momento histórico. Los ciudadanos discutían ideas de democracia y justicia en mercados, cafés y plazas, compartiendo experiencias y sueños que habían estado silenciados por décadas. La esperanza se mezclaba con la cautela. Todos sabían que la libertad, aunque visible, todavía era frágil y debía protegerse con prudencia. A medida que el entusiasmo crecía en Praga, también lo hacía la sensación de vulnerabilidad. La ciudad y el país entero empezaban a darse cuenta de que la apertura política y cultural no estaba exenta de riesgos. Mientras los ciudadanos celebraban festivales, obras de teatro y reuniones abiertas, los rumores de descontento en Moscú y en otros países del bloque soviético comenzaron a filtrarse. La libertad que se sentía tan tangible era, en realidad, frágil y vigilada desde afuera. Alexander Dubček continuaba liderando con firmeza, pero con conciencia de que cada gesto debía ser calculado. Sus reuniones con funcionarios del partido se tornaban más intensas y cautelosas. Discutían sobre la velocidad de las reformas y cómo evitar provocar una reacción hostil de los líderes soviéticos. Dubček, de pie frente a un mapa de Europa Central en su oficina, repasaba estrategias y escuchaba atentamente a sus asesores, consciente de que cualquier error podía costar la incipiente esperanza del pueblo. En las universidades y cafés, la vida intelectual seguía en ebullición. Hanna Novakova organizaba debates sobre derechos humanos y participación ciudadana, mientras Pavel Havel supervisaba la producción de su obra más reciente, cargada de críticas veladas al régimen y reflexiones sobre la libertad. Sin embargo, ambos jóvenes sentían la presión de actuar con prudencia. Cada artículo, cada poema y cada manifestación pacífica debía equilibrar la valentía con la cautela, sabiendo que un paso en falso podía tener consecuencias graves. Mientras tanto, ciudadanos comunes se mantenían atentos a los signos de la política internacional. Familias escuchaban noticias en la radio sobre reuniones del Pacto de Varsovia, y los comerciantes comentaban con nerviosismo los posibles escenarios de intervención. La esperanza coexistía con un temor latente, creando un ambiente de tensión emocional que impregnaba toda la ciudad. Cada sonrisa, cada aplauso y cada manifestación cultural llevaba consigo un matiz de desafío y precaución. A medida que avanzaba el verano, la participación de los jóvenes se convirtió en un pilar esencial del movimiento de la primavera de Praga. Universidades, cafés y plazas públicas eran escenarios de un despertar intelectual y político que iluminaba la ciudad con un aire de entusiasmo y determinación. Los estudiantes se organizaban en grupos de discusión, escribían artículos, componían canciones y promovían el debate sobre libertad, derechos humanos y democracia. Cada intervención era un acto de valentía y al mismo tiempo un recordatorio de la fragilidad de este nuevo ambiente de apertura. Hanna Novakova, símbolo de esta juventud comprometida, se movía incansable entre círculos de estudiantes, asegurándose de que las ideas circulasen y se compartieran sin miedo. Su rostro reflejaba una mezcla de energía, pasión y preocupación. Cada decisión debía tomarse con cuidado para evitar conflictos innecesarios. Hanna lideraba talleres de escritura y lectura, incentivando a jóvenes a redactar ensayos y artículos que cuestionaran la rigidez del régimen, pero siempre con inteligencia y sutileza. Pavel Havel, mientras tanto, trabajaba en obras teatrales que empezaban a despertar la conciencia del público sobre las limitaciones impuestas por el sistema. Sus guiones estaban llenos de metáforas y situaciones irónicas que permitían a los espectadores comprender críticamente la realidad sin atraer la censura directa. Pavel visitaba los ensayos y guiaba a los actores, corrigiendo detalles y asegurándose de que cada gesto y cada frase transmitiera el mensaje deseado con claridad y prudencia. Alexander Dubček, por su parte, observaba con atención cómo la juventud daba forma al movimiento de reforma. Visitaba universidades y centros culturales, escuchaba las propuestas de los estudiantes y aseguraba que la dirección del partido apoyara estas iniciativas. Su liderazgo equilibraba la apertura con la prudencia política, reconociendo la fuerza del entusiasmo juvenil, pero también la necesidad de mantener un delicado equilibrio frente a la presión de la Unión Soviética.
La población en general observaba estas acciones con admiración y cautela. Padres y trabajadores comentaban con orgullo la participación de los jóvenes, pero también sentían temor ante posibles represalias. La mezcla de emoción, esperanza y precaución impregnaba cada rincón de Praga, donde cada debate, canción o ensayo se convertía en un acto de resistencia pacífica y de afirmación de la identidad nacional. A medida que la primavera de Praga avanzaba, la creatividad cultural se convirtió en un canal poderoso para expresar opiniones y cuestionar el statu quo. Artistas, escritores, músicos y dramaturgos comenzaron a utilizar sus obras como vehículos de crítica sutil, pero clara, hacia la rigidez del régimen. La ciudad se llenó de murales, carteles, libros clandestinos y representaciones teatrales que desafiaban la censura y daban voz a las aspiraciones de libertad del pueblo. Cada obra era un eco de crítica, una pequeña chispa que iluminaba la conciencia colectiva. Pavel Havel estaba en el corazón de esta efervescencia cultural. Sus obras teatrales, cargadas de metáforas y sátiras, comenzaban a atraer la atención de jóvenes y adultos por igual. Su rostro, delgado y concentrado, mostraba la intensidad de quien sabe que cada palabra escrita tenía peso y riesgo. Pavel dedicaba largas horas a escribir y revisar diálogos, asegurándose de que su mensaje llegara sin comprometer la seguridad de los actores o del público. Cada ensayo era un acto de preparación minuciosa, combinando inteligencia, creatividad y precaución. Anna Nováková, mientras tanto, se convirtió en un puente entre los estudiantes y los artistas. Organizó exposiciones, lecturas públicas y debates, promoviendo un ambiente donde la libertad de pensamiento pudiera florecer sin provocar represalias inmediatas. Su expresión denotaba orgullo y cuidado. Comprendía que la juventud tenía el poder de cambiar la percepción de la sociedad, pero que esa energía debía canalizarse de manera estratégica. Alexander Dubček observaba estos movimientos con atención. Reconocía que la vitalidad cultural era un reflejo de la voluntad del pueblo y un indicador del éxito de sus reformas. Al mismo tiempo, debía equilibrar el entusiasmo interno con la vigilancia externa. El bloque soviético seguía observando cada señal de liberalización, y cualquier exceso podía desencadenar consecuencias graves. Los ciudadanos de Praga, inspirados por la creatividad y el compromiso de los jóvenes y artistas, participaban activamente en debates, asistían a representaciones teatrales y compraban libros y periódicos liberados de la censura. La ciudad parecía respirar con un nuevo ritmo, un pulso de crítica, esperanza y aprendizaje que impregnaba cada calle, café y plaza. A medida que la primavera de Praga avanzaba, la esperanza y la creatividad se mezclaban con un sentimiento creciente de tensión. La apertura política y cultural que tanto entusiasmo había generado comenzaba a ser observada con recelo por los líderes del bloque soviético, quienes veían en la liberalización checoslovaca un riesgo para el control sobre Europa del Este. Los ciudadanos y líderes de Praga eran conscientes de que cada avance podía despertar alarma y posibles represalias, y esa dualidad se sentía en cada conversación, en cada debate y en cada evento público. Alexander Dubček comprendía que su posición era frágil. Caminaba por los pasillos del partido con paso firme pero medido, saludando a colegas y escuchando informes sobre la situación interna y externa. Su liderazgo requería equilibrio. Debía mantener viva la esperanza de la población sin provocar una reacción que pudiera poner en peligro los logros obtenidos. Sus reuniones eran intensas, llenas de debates sobre cómo implementar reformas graduales mientras se mitigaba la presión del Kremlin. Entre la juventud, la conciencia del peligro comenzaba a teñir el entusiasmo de prudencia. Anna Nováková seguía liderando debates y actividades culturales, pero ahora también hablaba sobre la importancia de la estrategia y la cautela. Su rostro mostraba determinación y preocupación. Entendía que cada acción podía tener un impacto político significativo. La participación estudiantil continuaba siendo activa, pero con una nueva madurez adquirida frente a la realidad política. Pavel Havel sentía también la presión creciente. Sus obras teatrales, antes vistas únicamente como crítica cultural, empezaban a ser percibidas por algunos funcionarios como mensajes de resistencia política.
Cada línea de diálogo y cada gesto en escena eran cuidadosamente analizados para transmitir el mensaje deseado sin provocar una intervención inmediata. Abel trabajaba con los actores para mantener el equilibrio entre la expresión artística y la prudencia necesaria en ese contexto. Mientras tanto, los ciudadanos de Praga discutían la situación en cafés, mercados y plazas. Había una mezcla de orgullo, esperanza y temor: orgullo por los avances culturales y políticos, esperanza por la posibilidad de un futuro más libre y temor ante la posibilidad de una reacción externa que pudiera revertir todo. Cada actividad cultural, cada debate y cada manifestación pacífica llevaba consigo este doble matiz de emoción y cautela. A medida que el verano de 1968 se acercaba a su punto máximo, las tensiones políticas no solo aumentaban dentro de Checoslovaquia, sino también en todo el bloque soviético. Los líderes del Kremlin observaban con creciente alarma la rapidez con que las reformas de Alexander Dubček y el entusiasmo ciudadano estaban transformando la sociedad. La primavera de Praga ya no era solo un experimento interno, se estaba convirtiendo en un símbolo de desafío al control centralizado del Pacto de Varsovia. Dubček, consciente de la presión externa, intensificó sus reuniones estratégicas con miembros del Partido Comunista. Cada decisión debía ser calculada con precisión. Acelerar reformas demasiado rápido podía provocar represalias, mientras que ralentizarlas demasiado podría desilusionar a la población y socavar su legitimidad. Su rostro mostraba serenidad, pero también determinación. Sabía que el destino de Checoslovaquia estaba en juego. Caminaba por su oficina, revisando documentos, mapas y reportes de opinión pública, siempre con un aire de concentración meticulosa. Los jóvenes, encabezados por Jana Novakova, seguían impulsando la cultura y la expresión intelectual, pero ahora también eran conscientes de las implicaciones políticas. Jana organizaba reuniones de debate sobre cómo proteger los avances logrados y cómo actuar con inteligencia frente a la creciente presión externa. Su mirada combinaba determinación y cautela. Cada paso debía reforzar la libertad sin desencadenar una crisis internacional. Pavel Havel sentía la misma urgencia. Sus obras teatrales, antes vistas como simples expresiones artísticas, se habían convertido en un reflejo del clima político y social del país. Pavel ajustaba cuidadosamente los guiones, buscando mantener la ironía y la crítica sin exceder los límites que pudieran provocar censura severa. Los ensayos eran intensos y detallados, y cada actor debía comprender la sutileza del mensaje para que la obra cumpliera su propósito. La población en general comenzaba a percibir la complejidad de la situación. Las conversaciones en plazas, cafés y mercados ya no eran solo sobre esperanza y libertad, sino también sobre estrategia, riesgos y consecuencias. La ciudad respiraba un aire cargado de emoción, entusiasmo y una creciente conciencia de la fragilidad de la situación. Cada debate, marcha cultural o actividad pública se realizaba con la mezcla de optimismo y prudencia que caracterizaba esta etapa del movimiento. A medida que agosto avanzaba, la ciudad de Praga experimentaba un verdadero despertar social. Los ciudadanos comenzaron a participar activamente en actividades culturales, políticas y comunitarias. Cada plaza, cada calle y cada café se transformaba en un espacio de intercambio de ideas y de construcción de conciencia colectiva. La primavera de Praga ya no era solo un proyecto político de reformas, se había convertido en un fenómeno social que involucraba a todas las capas de la población. Alexander Dubček continuaba liderando con cautela. Reunido en su oficina con miembros del Partido Comunista, discutía cómo avanzar con las reformas sin provocar reacciones adversas en Moscú. Su rostro reflejaba concentración y determinación. Sabía que cada decisión afectaba no solo al gobierno, sino también a millones de ciudadanos que depositaban en él su confianza y esperanza. Caminaba entre escritorios, revisando informes y mapas, escuchando atentamente a sus asesores y anotando estrategias para equilibrar apertura y prudencia. Jana Novakova y Pavel Havel se convirtieron en símbolos del compromiso juvenil y cultural.
Ghana organizaba actividades comunitarias, talleres de lectura y exposiciones de arte, asegurándose de que la voz de la juventud se hiciera escuchar. Su rostro reflejaba pasión y responsabilidad. Cada interacción con estudiantes y ciudadanos estaba llena de energía y cuidado. Pavel supervisaba ensayos teatrales y redactaba artículos que con ironía y sutileza incentivaban la reflexión sobre la libertad, la censura y la justicia. La población, inspirada por estos líderes, comenzó a asumir un papel más activo en la vida social y política. Familias, trabajadores y estudiantes se unían a debates públicos, manifestaciones pacíficas y actividades culturales. La ciudad de Praga vibraba con una mezcla de entusiasmo y cautela. La libertad parecía posible, pero la conciencia del peligro externo seguía presente. Cada acto de expresión era también un acto de resistencia, un recordatorio de que la sociedad estaba despertando y que la participación de todos era crucial. A finales de agosto de 1968, mientras la ciudad de Praga continuaba disfrutando de su efervescencia cultural y social, comenzaron a circular rumores preocupantes sobre la reacción del bloque soviético. Los ciudadanos escuchaban en la radio noticias sobre reuniones del Pacto de Varsovia y movimientos de tropas cerca de las fronteras. La esperanza y la libertad recién descubiertas se mezclaban ahora con un sentimiento creciente de inquietud, la sensación de que cualquier exceso podría traer consecuencias graves. Alexander Dubček sentía el peso de la responsabilidad más que nunca. Su rostro, sereno pero tenso, reflejaba la preocupación de un líder que debía equilibrar la ilusión de reformas con la amenaza externa. Reunido con sus asesores, discutía estrategias para comunicar los avances logrados al Kremlin de manera que no parecieran un desafío directo al control soviético, mientras mantenía la moral de la población alta. Cada reunión se convertía en un ejercicio de diplomacia interna y externa, donde cada palabra y gesto contaban. Hanna Novakova percibía la tensión en la ciudad y en los rostros de los jóvenes. Sus talleres y debates continuaban, pero ahora incluían charlas sobre la importancia de la prudencia y la seguridad en la participación pública. Su expresión mostraba determinación, pero también la conciencia de que la energía juvenil debía canalizarse cuidadosamente. Hanna animaba a los estudiantes a seguir expresándose, pero con atención a los riesgos, transmitiendo un mensaje de equilibrio entre valentía y cautela. Pavel Havel, mientras tanto, ajustaba los guiones de sus obras teatrales para reflejar el clima de incertidumbre. La ironía y la sátira seguían presentes, pero cada línea era cuidadosamente evaluada para evitar provocar represalias inmediatas. Los ensayos eran más intensos, con actores y espectadores comprendiendo que la creatividad cultural se estaba convirtiendo en una herramienta poderosa, pero vulnerable, en medio de la presión política creciente. Los ciudadanos escuchaban rumores sobre movimientos de tropas y posibles intervenciones, lo que generaba una mezcla de miedo, ansiedad y solidaridad. Cada debate público y cada actividad cultural se vivía ahora con la conciencia de que la fragilidad de la libertad estaba al alcance de todos. La ciudad de Praga se encontraba en un momento crítico. La esperanza y la prudencia caminaban juntas y cada acción era cuidadosamente medida. Con los rumores de intervención cada vez más insistentes, la ciudad de Praga entraba en un estado de alerta silenciosa. Las calles seguían llenas de actividad cultural y debates, pero ahora cada acción, cada manifestación y cada palabra pública se vivía con un sentido de precaución. La población comenzaba a prepararse mentalmente para lo que podría venir, sin perder la esperanza de que las reformas logradas hasta ese momento pudieran mantenerse. Alexander Dubček se mantenía firme en su liderazgo, consciente de la mirada del bloque soviético. Se reunía diariamente con asesores y miembros del partido para ajustar estrategias y mensajes. Su rostro, sereno pero tenso, reflejaba la responsabilidad de proteger la libertad emergente sin provocar una reacción violenta. Revisaba mapas, informes de inteligencia y correspondencia diplomática, buscando el equilibrio entre apertura y cautela. Cada decisión era cuidadosamente calculada,
sabiendo que la estabilidad de Checoslovaquia dependía de su prudencia y claridad de acción. Hanna Nováková seguía siendo el corazón del movimiento juvenil. Sus talleres de lectura y debates continuaban, pero ahora incluían simulaciones de escenarios y discusiones sobre cómo actuar ante posibles represalias externas. Su expresión combinaba pasión y seriedad. Comprendía que la creatividad y la energía de los jóvenes debían acompañarse de planificación y estrategia. Hanna alentaba a los estudiantes a mantener viva la esperanza, pero también a estar preparados para cualquier eventualidad. Pavel Havel intensificaba su trabajo teatral. Sus guiones eran revisados minuciosamente para reflejar la realidad política sin cruzar líneas peligrosas. Ensayaba con los actores, explicando cada metáfora, cada gesto y cada frase, asegurándose de que el mensaje llegara de manera sutil pero efectiva. La creatividad se transformaba en un medio de resistencia pacífica y reflexión crítica, un instrumento para mantener viva la conciencia social sin provocar un enfrentamiento directo. La ciudadanía, por su parte, comenzaba a organizarse en pequeños grupos de vigilancia cultural y social. Las familias, los trabajadores y los estudiantes mantenían comunicación constante, compartiendo información y estrategias para proteger actividades culturales y debates públicos. La esperanza seguía presente, pero ahora se mezclaba con una disciplina silenciosa. La libertad era frágil, y cada acto debía considerarse cuidadosamente. En los primeros días de septiembre de 1968, la presión internacional sobre Checoslovaquia se intensificaba. Los líderes soviéticos y del bloque del Pacto de Varsovia enviaban señales de descontento ante las reformas progresistas de Alexander Dubček y la creciente participación ciudadana. Los ciudadanos de Praga recibían noticias a través de la radio y periódicos extranjeros, generando una mezcla de alerta y solidaridad. La libertad que habían comenzado a experimentar parecía más frágil que nunca, y cada acto cultural o debate público adquiría un nuevo significado político. Alexander Dubček se encontraba en reuniones estratégicas más largas y exhaustivas. Su rostro mostraba concentración y determinación mientras evaluaba cómo comunicar a Moscú los avances logrados sin provocar represalias inmediatas. Sabía que cada palabra, cada gesto y cada decisión podían influir en la estabilidad del país y en la vida de millones de ciudadanos. Caminaba por los pasillos del partido, revisando informes de inteligencia y correspondencia diplomática, siempre consciente del equilibrio delicado entre reforma y prudencia. La juventud, liderada por Hanna Nováková, percibía la creciente tensión. Sus talleres y debates incluían ahora reflexiones sobre cómo mantener la esperanza y la creatividad frente a la presión externa. Su rostro reflejaba determinación y responsabilidad. Entendía que la energía juvenil debía combinarse con planificación estratégica y cautela. Hanna animaba a los estudiantes a seguir participando activamente, pero con conciencia de los riesgos y respeto por la prudencia necesaria. Pavel Havel intensificaba la producción de sus obras teatrales, conscientes de que cada representación podía ser observada con lupa por funcionarios del régimen y del exterior. Ajustaba diálogos, ensayaba con los actores y discutía con ellos cómo transmitir mensajes críticos mediante metáforas y símbolos sutiles, evitando provocar una intervención inmediata. La creatividad artística se convertía en un medio de reflexión y resistencia pacífica frente a la presión creciente. La población en general experimentaba un torbellino de emociones, orgullo por los avances culturales y políticos, esperanza en la posibilidad de un futuro más libre, pero también temor ante la incertidumbre de la reacción externa. Los ciudadanos discutían noticias y estrategias en cafés, plazas y hogares, conscientes de que cada acto público tenía un significado político y podía influir en el destino del país. A medida que la tensión internacional aumentaba, los ciudadanos de Praga comenzaron a desarrollar formas de resistencia pacífica para proteger su recién descubierta libertad. Las plazas, calles y cafés se convirtieron en espacios de expresión creativa y debate estratégico. Las manifestaciones no eran violentas, sino que utilizaban la cultura, el arte y la educación como herramientas para afirmar los derechos de los ciudadanos y fortalecer la cohesión social.
Cada poema, cada obra de teatro y cada charla pública se convirtió en un acto de resistencia silenciosa, una demostración de que la sociedad podía unirse sin recurrir a la violencia. Alexander Dubček comprendía la importancia de este despertar ciudadano. Su liderazgo se centraba no solo en las reformas políticas, sino también en proteger y fomentar estas expresiones pacíficas. Caminaba por la ciudad, visitando universidades y centros culturales, escuchando a ciudadanos y jóvenes, y asegurándose de que las actividades continuaran dentro de un marco de prudencia y seguridad. Su rostro mostraba serenidad y firmeza, reflejando su compromiso con un cambio gradual y responsable. Hanna Nováková se convirtió en un ejemplo de liderazgo juvenil en la resistencia pacífica. Organizaba talleres de arte y debates sobre derechos humanos, enseñando a los estudiantes cómo expresar sus ideas sin exponerse a riesgos innecesarios. Su rostro reflejaba determinación y esperanza. Cada interacción con los jóvenes reforzaba la idea de que la creatividad y la inteligencia podían ser armas poderosas frente a la opresión. Pavel Havel continuaba perfeccionando sus obras teatrales, asegurándose de que cada representación transmitiera mensajes de crítica social de manera sutil. Cada ensayo era un equilibrio delicado entre expresión y precaución. Los actores aprendían a utilizar el lenguaje simbólico y la metáfora para despertar la conciencia del público, manteniendo la seguridad del grupo y evitando provocar represalias directas. La ciudadanía adoptaba estas prácticas con entusiasmo y responsabilidad. Las familias, trabajadores y estudiantes participaban en exposiciones, talleres y debates, mientras que los artistas difundían su mensaje a través de murales, libros y representaciones teatrales. Praga se convirtió en un escenario de resistencia pacífica y creatividad colectiva, donde la libertad se afirmaba a través del pensamiento, la expresión artística y la acción comunitaria. En septiembre de 1968, Praga se encontraba impregnada de una energía inédita. La ciudadanía no solo participaba en actividades culturales y debates políticos, sino que también comenzaba a elevar sus voces como símbolos de inspiración y esperanza. Los jóvenes, los artistas y los líderes culturales se convirtieron en referentes de un movimiento que buscaba redefinir la libertad y la identidad nacional. Cada voz, cada expresión artística y cada palabra crítica se transformaba en un acto de afirmación de derechos y de unidad social. Alexander Dubček, consciente del impacto de esta efervescencia, continuaba equilibrando liderazgo y diplomacia. Su rostro mostraba determinación y serenidad mientras se reunía con asesores y representantes culturales, evaluando cómo apoyar la participación ciudadana sin provocar alarma en el bloque soviético. Caminaba por oficinas y pasillos del partido, revisando informes y escuchando propuestas, reflejando un liderazgo atento y estratégico. Hanna Nováková seguía siendo el motor de la juventud, organizando talleres de escritura, debates y exposiciones de arte. Inspiraba a estudiantes a expresar sus ideas y preocupaciones con creatividad y responsabilidad. Su rostro irradiaba entusiasmo y convicción. Cada joven guiado por Hanna se convertía en un portador de la esperanza y la reflexión crítica, contribuyendo a la cohesión social y cultural de la ciudad. Pavel Havel intensificaba su labor teatral. Sus obras comenzaban a ser reconocidas como representaciones poderosas de la sociedad y la política, transmitiendo mensajes de libertad y crítica con sutileza y profundidad. Pavel supervisaba cada ensayo, explicando la importancia de la ironía, la metáfora y el simbolismo para que los espectadores comprendieran los mensajes sin poner en riesgo la seguridad del grupo. Los ciudadanos, inspirados por estos líderes, empezaban a asumir roles más activos en la sociedad. Familias, estudiantes y trabajadores participaban en debates, talleres y representaciones teatrales, compartiendo ideas y fortaleciendo la conciencia colectiva. La ciudad de Praga se convertía en un escenario donde la libertad de expresión se afirmaba con creatividad, responsabilidad y unidad. A mediados de septiembre de 1968, la sensación de optimismo y creatividad que impregnaba Praga comenzó a verse eclipsada por la creciente amenaza de intervención externa.
Rumores cada vez más concretos sobre movimientos de tropas del Pacto de Varsovia comenzaron a circular, generando un clima de ansiedad y alerta en la ciudad. La primavera de Praga, con todas sus reformas y expresiones culturales, parecía estar al borde de un momento decisivo que podría cambiar el curso de la historia. Alexander Dubček, consciente de la gravedad de la situación, intensificó sus reuniones estratégicas con miembros del Partido Comunista y asesores diplomáticos. Su rostro, sereno pero tenso, reflejaba la responsabilidad de un líder que debía proteger los logros alcanzados sin provocar un conflicto inmediato con la Unión Soviética. Cada decisión era meticulosamente analizada, cada palabra y gesto debía equilibrar esperanza interna y prudencia externa. Hanna Novakova sentía la preocupación que impregnaba a los estudiantes y ciudadanos. Sus talleres de lectura, debates y exposiciones continuaban, pero ahora incluían conversaciones sobre cómo actuar frente a posibles represalias y cómo mantener la cohesión social en tiempos de crisis. Su expresión combinaba determinación y alerta, enseñando a los jóvenes a equilibrar valentía y precaución, a mantener viva la creatividad y la reflexión crítica incluso bajo la sombra de la amenaza. Pavel Havel continuaba ajustando sus obras teatrales, conscientes de que la tensión política podía afectar directamente el contenido y la seguridad de sus presentaciones. Cada ensayo era más intenso, y la interpretación de los actores requería un enfoque aún más cuidadoso para transmitir los mensajes de crítica social y esperanza sin atraer la atención negativa de las autoridades externas. Los ciudadanos, mientras tanto, percibían la gravedad de la situación. Familias, estudiantes y trabajadores discutían noticias sobre movimientos de tropas y posibles intervenciones, compartiendo estrategias para proteger la vida cultural y social de la ciudad. La población se mantenía activa en actividades culturales y debates, pero con una cautela renovada. La libertad y la esperanza coexistían con el temor y la preparación para lo que estaba por venir. Con la amenaza de intervención externa cada vez más palpable, la sociedad de Praga comenzó a demostrar un nivel de solidaridad sin precedentes. Familias, estudiantes, trabajadores y artistas se unieron para proteger la libertad recién conquistada, consolidando un sentimiento de unidad que se manifestaba en debates, talleres y actividades culturales. Cada gesto, cada expresión artística y cada encuentro público se convirtió en un símbolo de cohesión y resistencia pacífica. Alexander Dubček se esforzaba por mantener este delicado equilibrio entre apertura y prudencia. Reunido con asesores, discutía cómo fomentar la participación ciudadana sin provocar alarma en Moscú. Su rostro mostraba concentración y liderazgo sereno mientras evaluaba informes de la situación interna y externa. Caminaba por los pasillos del partido y visitaba centros culturales, demostrando que su compromiso con la sociedad y la reforma era sólido, incluso frente a la incertidumbre política. Hanna Novakova desempeñaba un papel clave en esta etapa, organizando talleres de debate, exposiciones de arte y actividades comunitarias. Enseñaba a los jóvenes la importancia de la cooperación y la solidaridad. Su rostro irradiaba determinación y empatía. Cada estudiante guiado por Hanna comprendía que la fuerza de la primavera de Praga residía en la unidad y la acción responsable de la sociedad. Pavel Havel, por su parte, continuaba usando el teatro como herramienta de reflexión y resistencia pacífica. Sus obras se adaptaban al clima de tensión, incorporando metáforas más sutiles y mensajes de esperanza que fortalecieran la conciencia ciudadana sin atraer represalias externas. Los actores, guiados por Pavel, aprendían a transmitir emociones y reflexiones profundas mediante gestos, entonación y simbolismo, asegurando que cada representación fuese un acto de resistencia cultural. Los ciudadanos respondían con entusiasmo y responsabilidad. Las calles, plazas y cafés se llenaban de actividades coordinadas, debates públicos y exposiciones artísticas, mientras la población compartía información, ideas y estrategias para mantener la cohesión y proteger la libertad de expresión. La solidaridad ciudadana se convertía en un escudo invisible que fortalecía la moral y la resiliencia de toda la sociedad. Con la amenaza de intervención soviética, cada vez más cercana,
la sociedad de Praga comenzó a desarrollar formas ingeniosas de comunicación. Mensajes cifrados y metáforas en la literatura, el teatro y las artes visuales se convirtieron en herramientas para transmitir ideas políticas y de libertad sin levantar sospechas directas. Cada obra, cada cartel y cada reunión se convertía en un código que fortalecía la conciencia ciudadana y la unidad social. Alexander Dubček, consciente de que la prudencia era vital, supervisaba la manera en que se difundían las ideas y reformaba la comunicación política. Su rostro reflejaba concentración y determinación mientras revisaba informes sobre las actividades culturales y la percepción internacional. Cada decisión debía equilibrar la libertad interna con la diplomacia hacia el bloque soviético, evitando que la apertura generara un pretexto para la intervención. Yana Novakova se convirtió en una experta en la transmisión de mensajes discretos. Sus talleres incluían ejercicios de escritura simbólica y discusiones sobre cómo expresar opiniones críticas mediante el arte sin poner en riesgo a los participantes. Su expresión era firme y apasionada. Enseñaba a los jóvenes que la creatividad podía ser un escudo frente a la censura y que cada idea, incluso cifrada, tenía un impacto profundo en la sociedad. Pavel Havel adaptaba sus obras teatrales a este nuevo contexto. Cada línea de diálogo y cada gesto escénico estaba cuidadosamente pensado para transmitir mensajes de libertad y crítica social de manera cifrada. Los actores ensayaban con atención, aprendiendo a transmitir significados sutiles a través de entonación, movimiento y simbolismo, manteniendo a la vez la seguridad del grupo y evitando la censura directa. La ciudadanía adoptaba estas estrategias con entusiasmo y responsabilidad. Las calles y cafés de Praga se llenaban de murales, lecturas públicas y representaciones teatrales cargadas de significados ocultos. Las familias, estudiantes y trabajadores compartían códigos y señales de forma discreta, fortaleciendo la cohesión y la solidaridad. La ciudad se convirtió en un escenario de ingenio colectivo y resistencia pacífica, donde la creatividad se transformaba en una poderosa herramienta de comunicación y defensa de la libertad. A finales de septiembre de 1968, la ciudad de Praga comenzaba a recibir advertencias más directas sobre la posible intervención militar del Pacto de Varsovia. Los líderes soviéticos y de los países satélites enviaban comunicaciones formales y mensajes velados, expresando su descontento ante las reformas progresistas de Alexander Dubček. Sin embargo, en medio de la efervescencia cultural y social, algunos ciudadanos y líderes locales continuaban enfocándose en la creatividad y la expresión pacífica, con la esperanza de que el diálogo y la prudencia fueran suficientes para evitar un conflicto. Dubček, consciente de la seriedad de las advertencias, intensificaba sus esfuerzos diplomáticos. Su rostro reflejaba concentración y responsabilidad mientras revisaba correspondencia, informes y análisis estratégicos. Se reunía con asesores para evaluar cada movimiento político, cada comunicación y cada actividad cultural, con el fin de mantener el delicado equilibrio entre apertura interna y cautela frente al bloque soviético. Cada decisión debía proteger los logros alcanzados sin provocar una reacción inmediata. Yana Novakova y los estudiantes comprendían la gravedad de la situación. Sus talleres y debates ahora incluían reflexiones sobre cómo actuar de manera segura y responsable ante posibles represalias externas. Su expresión combinaba determinación y alerta, enseñaba que la creatividad, la solidaridad y la organización podían proteger los avances culturales y políticos, incluso frente a amenazas crecientes. Pavel Havel continuaba adaptando sus obras teatrales. Cada ensayo se volvía más estratégico, con diálogos y gestos cuidadosamente analizados para transmitir mensajes de libertad y crítica social sin atraer censura directa. Los actores aprendían a comunicar significados profundos mediante metáforas y simbolismos, convirtiendo cada representación en un acto de resistencia cultural y reflexión ciudadana. La población, mientras tanto, se dividía entre la esperanza y la preocupación.
Familias, estudiantes y trabajadores discutían las noticias y las advertencias recibidas, buscando maneras de mantener la vida cultural y social activa sin exponerse al riesgo de represalias. Las actividades continuaban, pero con una prudencia creciente. La sociedad comenzaba a percibir que la libertad, por más vibrante que fuera, era frágil y debía protegerse con inteligencia y estrategia. A medida que septiembre llegaba a su fin, las tensiones en Praga alcanzaban niveles sin precedentes. Las advertencias del Pacto de Varsovia y los movimientos militares cercanos generaban un clima de inquietud que permeaba cada rincón de la ciudad. Aunque la vida cultural y social continuaba, la población empezaba a sentir la presión de una amenaza inminente que podía interrumpir la primavera de Praga y sus esperanzas de libertad. Alexander Dubček intensificaba su liderazgo, reuniéndose constantemente con miembros del partido y asesores diplomáticos. Su rostro mostraba concentración y determinación mientras revisaba informes de inteligencia y correspondencia internacional. Cada decisión debía equilibrar la necesidad de mantener las reformas internas con la prudencia diplomática hacia Moscú. Dubček sabía que cualquier error podía desencadenar un conflicto militar y poner en riesgo la vida de millones de ciudadanos. Shana Novakova percibía la ansiedad creciente entre los jóvenes y adaptaba sus talleres y debates a la nueva realidad. Su rostro combinaba seriedad y determinación, mientras instruía a los estudiantes sobre cómo mantener la creatividad y la participación cultural sin exponerse a peligros externos. Los jóvenes comprendían que cada acto público debía evaluarse cuidadosamente y que la solidaridad y la organización eran herramientas fundamentales para proteger la libertad recién adquirida. Pavel Havel ajustaba sus obras teatrales para reflejar la tensión creciente, incorporando metáforas más complejas y mensajes de esperanza que pudieran transmitir la situación crítica sin provocar represalias. Los actores ensayaban con concentración, aprendiendo a utilizar la entonación, los gestos y los símbolos de manera que cada espectador comprendiera la crítica social y la resiliencia del pueblo checoslovaco. La ciudadanía, consciente de la amenaza, participaba con cautela, pero determinación en actividades culturales, debates y talleres comunitarios. Las familias, estudiantes y trabajadores compartían información, discutían estrategias y se organizaban para mantener la vida social activa. Cada acto, desde una representación teatral hasta un mural artístico, se convertía en un símbolo de resistencia pacífica y esperanza frente a la presión externa. A comienzos de octubre de 1968, con la amenaza de intervención militar cada vez más tangible, la población de Praga comenzó a organizarse de manera más estructurada. La vida cultural y social continuaba, pero la ciudad se transformaba en un espacio de preparación y solidaridad. Cada taller, cada debate y cada actividad artística se realizaba con un sentido estratégico. Los ciudadanos entendían que su unidad y creatividad serían clave para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinaban. Alexander Dubček intensificaba sus esfuerzos de liderazgo y diplomacia. Su rostro reflejaba concentración y responsabilidad mientras analizaba informes sobre movimientos militares y coordinaba con asesores planes de acción preventiva. Reuniones continuas con líderes del partido y representantes culturales buscaban garantizar que la participación ciudadana continuara sin provocar reacciones externas violentas. Dubček sabía que la preservación de la libertad recién conquistada dependía de la prudencia y la estrategia. Jana Novakova organizaba talleres, charlas y actividades comunitarias con un enfoque estratégico. Enseñaba a los jóvenes cómo mantener la creatividad y la participación cultural de manera segura, fomentando la organización colectiva y la cooperación entre estudiantes, familias y trabajadores. Su rostro mostraba determinación y cuidado. Cada joven guiado por Jana se convertía en un actor consciente de su papel en la preservación de la libertad y la solidaridad ciudadana. Pavel Havel adaptaba sus obras teatrales para reflejar la necesidad de resiliencia y unidad.
Cada ensayo incluía gestos, metáforas y simbolismos que transmitieran mensajes de esperanza y crítica social de manera sutil. Los actores aprendían a interpretar los textos con precisión y cuidado, convirtiendo cada representación en un acto de resistencia pacífica y de fortalecimiento de la conciencia colectiva. Los ciudadanos respondían con creatividad y responsabilidad. Grupos de vecinos, estudiantes y trabajadores coordinaban actividades culturales, exposiciones de arte y debates, compartiendo información y estrategias para proteger la libertad y la cohesión social. La ciudad de Praga se llenaba de un sentido de preparación silenciosa pero activa, donde la solidaridad se convertía en el escudo frente a la presión externa. A medida que octubre avanzaba, la ciudad de Praga seguía irradiando un espíritu de libertad y creatividad, a pesar de la presión creciente del Pacto de Varsovia. Los ecos de la primavera de Praga resonaban en cada rincón, en las plazas, en los cafés, en los teatros y en los talleres. La población, consciente de la fragilidad de sus logros, encontraba formas de celebrar y preservar la libertad mediante la cultura, la educación y la solidaridad comunitaria. Alexander Dubček mantenía un liderazgo firme y estratégico. Reunido con asesores, analizaba los informes de inteligencia y coordinaba comunicaciones diplomáticas con el bloque soviético, buscando proteger las reformas alcanzadas sin provocar represalias. Su rostro mostraba concentración y serenidad. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para equilibrar esperanza interna y prudencia externa. Dubček entendía que la fortaleza de la nación residía tanto en sus decisiones políticas como en la unidad de sus ciudadanos. Hanna Novakova seguía siendo un faro de inspiración para los jóvenes. Sus talleres, debates y actividades comunitarias promovían la participación responsable y el pensamiento crítico. Enseñaba que cada expresión artística, cada discusión y cada proyecto colectivo contribuía a mantener viva la libertad. Su rostro reflejaba entusiasmo y determinación, y su presencia reforzaba la idea de que la cohesión social era esencial frente a las amenazas externas. Pavel Havel, consciente del poder del arte como instrumento de resistencia, continuaba adaptando sus obras teatrales. Cada ensayo se convertía en un acto de comunicación simbólica, donde los actores aprendían a transmitir mensajes de libertad, crítica social y esperanza a través de metáforas y gestos cuidadosamente elaborados. La creatividad se transformaba en un vehículo de reflexión y unidad, capaz de inspirar a toda la comunidad. Los ciudadanos respondían con entusiasmo y responsabilidad. Familias, estudiantes y trabajadores participaban en debates, exposiciones y representaciones teatrales, reforzando la cohesión social y la conciencia colectiva. La ciudad de Praga se convertía en un escenario de creatividad y resistencia pacífica, donde la libertad se celebraba y protegía mediante la participación activa y solidaria de cada individuo. A medida que octubre avanzaba, los ojos del mundo comenzaban a enfocarse en Praga. Los medios internacionales, los diplomáticos y las organizaciones de derechos humanos observaban atentamente la evolución de la primavera de Praga. Mensajes de apoyo y solidaridad llegaban desde diferentes países, destacando la lucha por la libertad y las reformas políticas pacíficas emprendidas por Alexander Dubček y la ciudadanía. Estos mensajes internacionales fortalecían la moral de los ciudadanos, recordándoles que no estaban solos frente a la presión del Pacto de Varsovia. Alexander Dubček seguía liderando con prudencia y determinación. Cada carta, telegrama o comunicación internacional era analizada cuidadosamente por él y su equipo de asesores. Su rostro reflejaba concentración mientras evaluaba cómo aprovechar el apoyo internacional para fortalecer la posición interna del país, sin provocar tensiones directas con Moscú. Dubček comprendía que la percepción internacional podía influir en las decisiones de los líderes soviéticos y satélites, y cada gesto diplomático debía ser estratégico y medido. Jana Novakova aprovechaba el interés internacional para motivar a los jóvenes. Sus talleres y debates incluían discusiones sobre la importancia de la solidaridad global,
la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad de mantener la cohesión social en tiempos de crisis. Su rostro irradiaba entusiasmo y convicción, transmitiendo a los estudiantes que cada acción cultural y artística tenía un valor no solo local sino también internacional. Pavel Havel adaptaba sus representaciones teatrales para reflejar los ideales universales de libertad, justicia y resistencia pacífica. Sus obras se convertían en un lenguaje capaz de conectar con cualquier espectador, transmitiendo mensajes de esperanza y reflexión sin confrontar directamente a las autoridades externas. Los actores, guiados por Pavel, aprendían a utilizar la interpretación y la metáfora para comunicar la esencia de la primavera de Praga a un público más amplio. La ciudadanía, inspirada por el apoyo internacional, participaba activamente en actividades culturales y debates, conscientes de que sus esfuerzos eran observados y valorados más allá de las fronteras. Familias, estudiantes y trabajadores trabajaban juntos para fortalecer la unidad social y mantener la vida cultural, protegiendo los logros alcanzados y mostrando al mundo la resiliencia y creatividad del pueblo checoslovaco. A finales de octubre, los rumores sobre una posible invasión del Pacto de Varsovia se intensificaban. Cada mensaje de advertencia y cada movimiento militar cercano aumentaba la tensión en Praga. La población, aunque acostumbrada a la resistencia pacífica, comenzó a experimentar ansiedad y miedo, conscientes de que su libertad recién adquirida estaba en peligro. Cafés, plazas y talleres se convirtieron en lugares de discusión sobre cómo proteger la ciudad y su cultura. Alexander Dubček, preocupado pero decidido, revisaba informes militares y estrategias diplomáticas. Su rostro mostraba seriedad y concentración mientras buscaba formas de disuadir la intervención sin comprometer las reformas internas. Caminaba entre oficinas y centros culturales, escuchando informes y proponiendo medidas preventivas, demostrando liderazgo equilibrado y prudente. Yana Novakova preparaba a los jóvenes para enfrentar posibles escenarios de crisis. Sus talleres ahora incluían ejercicios de coordinación, comunicación segura y organización comunitaria. Su rostro reflejaba determinación y firmeza, enseñaba que la unidad y la creatividad seguían siendo armas esenciales frente a cualquier amenaza. Pavel Havel adaptaba las obras teatrales para que los mensajes de libertad y esperanza fueran aún más claros, manteniendo la sutileza frente a la censura y la vigilancia. Los actores ensayaban con intensidad, transmitiendo emociones y reflexiones profundas que reforzaban la conciencia colectiva y la resiliencia del pueblo checoslovaco. La población de Praga decidió movilizarse de manera pacífica. Organizaciones estudiantiles, grupos culturales y vecinos coordinaban actividades que reforzaban la cohesión social y la resistencia no violenta. Las calles se llenaron de debates, lecturas públicas y obras teatrales que transmitían mensajes de unidad y esperanza. Esta movilización pacífica buscaba demostrar a los líderes del Pacto de Varsovia que la ciudadanía estaba organizada pero no recurriría a la violencia. Alexander Dubček supervisaba estas actividades, asegurándose de que se mantuvieran dentro de un marco seguro y estratégico. Su rostro mostraba concentración y liderazgo, equilibrando la promoción de la participación ciudadana con la prudencia necesaria ante la amenaza militar. Yana Novakova dirigía talleres masivos y actividades culturales, enseñando a los jóvenes cómo coordinarse y participar activamente sin poner en riesgo la seguridad colectiva. Su expresión combinaba entusiasmo y seriedad, reforzando la importancia de la solidaridad y la cooperación. Pavel Havel utilizaba el teatro como herramienta central de movilización pacífica. Sus obras ahora eran símbolos de unidad y resistencia, capaces de inspirar a los ciudadanos y generar reflexión crítica. Los actores ensayaban intensamente, aprendiendo a transmitir emociones y mensajes simbólicos que fortalecieran la moral y la conciencia colectiva. A pocos días de la intervención, Praga experimentaba una calma tensa. La ciudad parecía tranquila, pero la población sabía que cualquier momento podía marcar el inicio de un cambio drástico. Las calles estaban llenas de ciudadanos participando en actividades culturales, debates y talleres,
manteniendo la apariencia de normalidad mientras se preparaban mental y organizativamente para lo que vendría. Alexander Dubček continuaba trabajando sin descanso, evaluando movimientos diplomáticos y militares. Su rostro reflejaba preocupación y determinación. Cada decisión podía afectar el futuro del país y la seguridad de sus ciudadanos. Aún así, se mantenía optimista sobre la capacidad de la sociedad para resistir y adaptarse. Jana Novakova aprovechaba la calma relativa para reforzar la organización de los jóvenes y ciudadanos, promoviendo la solidaridad y la participación activa. Su expresión mostraba serenidad y firmeza, recordando a todos que la cohesión social y la creatividad serían fundamentales para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pavel Havel dirigía ensayos teatrales finales antes de la posible crisis. Las obras transmitían mensajes de esperanza, resiliencia y unidad, recordando a la población la importancia de la cultura y la conciencia colectiva. Los actores ensayaban con intensidad, conscientes de que cada representación era un acto simbólico de resistencia pacífica. A medida que se acercaba la intervención del Pacto de Varsovia, los debates en Praga se intensificaban. Las universidades, cafés y centros culturales se llenaban de discusiones sobre cómo preservar la libertad y la cohesión social frente a la amenaza inminente. Los ciudadanos compartían información, experiencias y estrategias pacíficas, conscientes de que la unidad y la organización serían cruciales en los días que se avecinaban. Alexander Dubček trabajaba incansablemente, evaluando la situación política y militar. Su rostro reflejaba concentración y determinación, mientras revisaba informes y discutía planes de acción con asesores cercanos. Cada palabra y decisión era calculada para proteger la libertad recién conquistada y la seguridad de los ciudadanos. Jana Novakova organizaba debates estratégicos con estudiantes y jóvenes líderes comunitarios. Su expresión mostraba firmeza y empatía, instruía sobre cómo coordinarse, comunicarse de manera segura y mantener la solidaridad sin recurrir a la violencia. Cada taller reforzaba la resiliencia y el compromiso colectivo, recordando que la creatividad y la unidad serían esenciales para enfrentar la crisis. Pavel Havel adaptaba sus representaciones teatrales a la situación crítica, utilizando metáforas y simbolismos para transmitir mensajes de esperanza y resistencia. Los actores ensayaban con atención, conscientes de que cada gesto y cada línea de diálogo podía inspirar fortaleza y cohesión social en los ciudadanos. Los ciudadanos participaban activamente en los debates y actividades culturales, compartiendo información y estrategias para proteger la vida social y la libertad de expresión. La ciudad, aunque consciente de la amenaza, mostraba una sorprendente resiliencia, demostrando que la solidaridad y la cultura podían convertirse en un escudo frente a la presión externa. Con la intervención militar acercándose, los símbolos de libertad y esperanza se multiplicaban en Praga. Murales, carteles, representaciones teatrales y conciertos improvisados se convirtieron en recordatorios tangibles de la primavera de Praga y del valor de la población. Cada expresión artística era un acto de resistencia pacífica, un mensaje silencioso de unidad y resiliencia que resonaba en toda la ciudad. Alexander Dubček se mantenía atento a la situación, revisando informes y comunicaciones oficiales. Su rostro mostraba seriedad y concentración, mientras coordinaba con asesores políticos que protegieran la participación ciudadana y el orden social. Conscientes de la delicadeza de la situación, cada acción debía equilibrar prudencia y defensa de la libertad. Jana Novakova aprovechaba cada oportunidad para reforzar los símbolos de libertad entre los jóvenes. Talleres de arte, lecturas públicas y actividades culturales se enfocaban en la creación de obras que transmitieran esperanza y resistencia. Su rostro mostraba determinación y pasión, inspirando a los ciudadanos a utilizar la creatividad como herramienta de resiliencia. Pavel Havel dirigía ensayos teatrales cargados de simbolismo, donde cada gesto, mirada y línea de diálogo transmitía mensajes de unidad, resistencia pacífica
y esperanza. Los actores comprendían que cada representación tenía un valor doble, artístico y social, capaz de fortalecer la moral de la población y mantener viva la conciencia ciudadana. La ciudadanía participaba activamente en la creación y difusión de estos símbolos de libertad. Las plazas, calles y espacios culturales se llenaban de actividades artísticas, debates y conciertos improvisados. Cada gesto, por pequeño que fuera, se convertía en un recordatorio de la importancia de la creatividad, la solidaridad y la unidad frente a la amenaza externa. A medida que se acercaba la fecha de intervención militar, la tensión en Praga alcanzaba niveles máximos. La vida cotidiana continuaba, pero bajo un manto de incertidumbre y vigilancia. Las calles estaban llenas de ciudadanos observando cada movimiento, mientras los cafés, universidades y centros culturales se convirtieron en espacios de discusión, reflexión y preparación pacífica. La ciudad parecía tranquila, pero la ansiedad se percibía en cada gesto y conversación. Alexander Dubček trabajaba sin descanso, revisando informes de inteligencia y manteniendo comunicaciones diplomáticas con líderes extranjeros y asesores internos. Su rostro reflejaba preocupación y determinación. Cada decisión debía proteger la libertad recién conquistada y mantener la cohesión social en medio de la creciente amenaza militar. Hanna Novakova intensificaba los talleres con jóvenes, enseñando estrategias de organización, comunicación segura y solidaridad. Su rostro mostraba firmeza y serenidad. Cada actividad era un recordatorio de que la unidad y la creatividad seguirían siendo esenciales para enfrentar cualquier crisis. Pavel Havel ajustaba sus obras teatrales finales, incorporando simbolismos más fuertes que reflejaban la resistencia pacífica y la esperanza frente a la adversidad. Los actores ensayaban con intensidad, conscientes de que sus interpretaciones debían transmitir fortaleza y coherencia social a la ciudadanía. Los ciudadanos, aunque preocupados, continuaban participando activamente en debates, exposiciones y representaciones teatrales, fortaleciendo la cohesión social y la conciencia colectiva. La ciudad estaba lista, en espíritu y organización, para afrontar los momentos críticos que se avecinaban. Los primeros indicios de intervención militar se hicieron visibles. Movimientos de tropas y vehículos pesados cerca de los límites de la ciudad aumentaron la alarma. Aunque no había violencia inmediata, la sensación de amenaza era palpable en cada rincón de Praga. La población, consciente de la gravedad del momento, se preparaba para lo inevitable sin perder la calma ni recurrir a la violencia. Alexander Dubček se mantenía en contacto constante con asesores y diplomáticos internacionales. Su rostro mostraba concentración y determinación mientras analizaba cada señal de alerta y discutía estrategias de defensa no violenta. Cada movimiento debía estar cuidadosamente medido para proteger la vida de los ciudadanos y la continuidad de la cohesión social. Hanna Novakova enseñaba a los jóvenes cómo organizarse de manera segura, coordinando grupos y fomentando la comunicación efectiva en medio de la incertidumbre. Su rostro reflejaba responsabilidad y firmeza, recordando que la unidad ciudadana era la mejor defensa frente a la presión externa. Pavel Havel adaptaba sus obras teatrales para que cada representación fuera un recordatorio de la libertad y la resistencia pacífica. Los actores ensayaban con precisión, utilizando símbolos y metáforas que podían transmitir mensajes de esperanza incluso en circunstancias adversas. La ciudadanía respondía con disciplina y creatividad. Las calles, plazas y espacios culturales se llenaban de actividades simbólicas y artísticas, consolidando la cohesión social y mostrando al mundo que Praga estaba unida, firme y determinada a mantener sus valores fundamentales. La noche anterior a la intervención estaba marcada por un silencio tenso. Las calles de Praga estaban vacías, pero en hogares, cafés y centros culturales se mantenía una actividad constante. La ciudadanía se preparaba organizada y alerta para lo que sería un momento decisivo en la historia de la primavera de Praga. Cada conversación, cada reunión y cada preparación reflejaba la determinación de la población de mantener la unidad y la resiliencia frente a la inminente presión externa.
Alexander Dubček revisaba informes y mapas planeando las últimas estrategias para proteger la vida de los ciudadanos y mantener la cohesión social. Su rostro reflejaba seriedad, concentración y un sentido profundo de responsabilidad histórica. Sabía que cada decisión era crucial y que la ciudad dependía tanto de la estrategia política como del espíritu de su población. Yana Novakova reforzaba la preparación de los jóvenes transmitiendo calma y fortaleza. Sus talleres se centraban en la comunicación segura, la coordinación y la solidaridad, recordando a todos que la unidad y la creatividad serían las mejores herramientas de resistencia pacífica. Pavel Havel dirigía los últimos ensayos teatrales antes de la posible intervención. Cada escena, cada gesto y cada línea de diálogo transmitían mensajes de esperanza, libertad y resiliencia. Los actores comprendían la importancia histórica de su labor, la cultura se convertía en un arma pacífica y en un símbolo de unidad. Los ciudadanos, aunque conscientes de la gravedad del momento, mantenían la disciplina y la solidaridad. Familias, estudiantes y trabajadores participaban en actividades culturales y debates, consolidando la cohesión social y mostrando al mundo que Praga estaba preparada en espíritu y organización para enfrentar la tormenta que se avecinaba. En las primeras horas de la madrugada, las tropas del Pacto de Varsovia comenzaron a avanzar hacia Praga. La ciudad, que había estado en calma tensa, despertó con el ruido de vehículos militares y la presencia de soldados en las calles. La intervención militar marcó un momento crítico. La libertad que los ciudadanos habían disfrutado durante la primavera de Praga estaba en peligro inmediato. Alexander Dubček, informado de los movimientos de las tropas, mantuvo la calma y se reunió con asesores para coordinar la respuesta política y diplomática. Su rostro reflejaba preocupación y determinación. Sabía que cualquier acción precipitada podía poner en riesgo vidas, pero también que la defensa de los valores democráticos era esencial. Yana Novakova y los jóvenes se organizaron para mantener la calma y la resistencia pacífica. Los talleres y debates se convirtieron en centros de coordinación para que los ciudadanos actuaran de manera segura, evitando confrontaciones directas con los soldados y buscando proteger la cohesión social. Su rostro mostraba firmeza y liderazgo mientras guiaba a los grupos de estudiantes y vecinos. Pavel Havel adaptaba los ensayos teatrales para reflejar la situación actual, convirtiendo cada representación en un mensaje de resistencia pacífica y esperanza. Los actores, conscientes de la gravedad del momento, transmitían a través de sus gestos y palabras la necesidad de unidad y resiliencia frente a la ocupación militar. La ciudadanía respondió con disciplina y creatividad. Familias, estudiantes y trabajadores evitaron la violencia, manteniendo la organización y participando en actividades culturales y debates estratégicos que reforzaban la cohesión social y la resistencia pacífica frente a la intervención. Durante las primeras horas de la intervención, Praga mostró una movilización ciudadana notable. A pesar del miedo y la incertidumbre, la población decidió resistir de manera pacífica. Los ciudadanos organizaron barricadas simbólicas, crearon murales y difundieron mensajes de unidad, esperanza y resistencia sin recurrir a la violencia. La ciudad se convirtió en un escenario de resiliencia cultural y social. Alexander Dubček se mantenía activo, reuniéndose con asesores para coordinar la respuesta política y diplomática ante la ocupación militar. Su rostro reflejaba preocupación y determinación, consciente de que cada decisión podía salvar vidas y mantener la cohesión social. Yana Novakova coordinaba a los jóvenes en grupos de vigilancia pacífica, asegurándose de que las actividades culturales y de comunicación se mantuvieran seguras. Su rostro mostraba liderazgo y calma, transmitiendo confianza a los ciudadanos mientras reforzaba la unidad y la organización comunitaria. Pavel Havel utilizaba el teatro como un medio para inspirar fortaleza y esperanza. Sus obras transmitían mensajes de resistencia pacífica y solidaridad, recordando a la población que la cultura podía ser un escudo frente a la represión militar. Los actores ensayaban con precisión, conscientes de la importancia histórica de su papel. La ciudadanía,
organizada y disciplinada, respondía creativamente. Familias, estudiantes y trabajadores transformaban plazas, calles y centros culturales en espacios de expresión simbólica y artística, demostrando que la unidad y la resiliencia podían prevalecer frente a la amenaza militar. La intervención militar generó una respuesta de solidaridad inmediata en las calles de Praga. Vecinos, estudiantes y trabajadores se organizaron para proteger a los más vulnerables y mantener la cohesión social. Las actividades culturales y los actos simbólicos se multiplicaron, convirtiendo la ciudad en un escenario de resistencia pacífica y esperanza colectiva. La creatividad y la unidad se volvieron armas fundamentales frente a la represión. Alexander Dubček continuaba coordinando la respuesta diplomática y política desde su oficina, manteniendo la calma y transmitiendo confianza a sus asesores. Su rostro reflejaba responsabilidad y determinación, consciente de que cada acción debía proteger vidas y mantener la unidad ciudadana. Hanna Novakova lideraba grupos de jóvenes y ciudadanos en actividades de coordinación y vigilancia pacífica. Su rostro mostraba firmeza y empatía, motivando a todos a participar activamente en la protección de la comunidad y en la difusión de mensajes de esperanza y resistencia pacífica. Pavel Havel utilizaba el teatro y la expresión artística como un medio para fortalecer la moral y la unidad. Las representaciones teatrales, las lecturas públicas y los talleres creativos se convirtieron en símbolos de solidaridad y resistencia, capaces de inspirar a toda la población a mantener la calma y la cohesión. La ciudadanía respondía con disciplina y creatividad. Cada mural, cada debate, cada representación teatral era un acto de resistencia simbólica, demostrando que la solidaridad y la cultura podían ser más poderosas que la intimidación militar. Las calles de Praga se llenaban de mensajes de unidad, esperanza y resistencia pacífica, convirtiéndose en un reflejo del espíritu del pueblo checoslovaco. Las primeras horas de la intervención militar encontraron a Praga organizada y resiliente. Aunque las tropas ocupaban las calles, la ciudadanía respondió con una resistencia pacífica clara y decidida. Manifestaciones silenciosas, murales y actos culturales se multiplicaban, transmitiendo mensajes de esperanza y unidad a todos los rincones de la ciudad. La ciudad demostraba que la creatividad y la solidaridad podían ser tan poderosas como la fuerza militar. Alexander Dubček supervisaba la situación desde su oficina, manteniendo comunicación constante con asesores y diplomáticos. Su rostro mostraba preocupación y determinación. Cada acción debía minimizar riesgos para los ciudadanos y proteger la cohesión social. Cada decisión estaba pensada para mantener la resistencia pacífica y preservar la libertad que aún era posible. Yana Novakova coordinaba grupos de jóvenes y vecinos, asegurando que las acciones de resistencia fueran organizadas y seguras. Su expresión reflejaba firmeza y liderazgo, guiando a todos hacia la solidaridad y evitando confrontaciones violentas. La ciudad dependía de su capacidad para mantener la calma y el orden en medio de la ocupación. Pavel Havel utilizaba el teatro como instrumento de resistencia simbólica. Cada ensayo, cada representación transmitía mensajes de unidad y esperanza, reforzando la moral de la ciudadanía y recordando la importancia de la cultura como herramienta de resiliencia. Los actores trabajaban con intensidad, conscientes de la relevancia histórica de sus actuaciones. La población respondía con creatividad y disciplina, transformando plazas y calles en escenarios de resistencia pacífica. Cada mural, cada mensaje artístico y cada actividad cultural se convertían en símbolos de esperanza y fortaleza frente a la intervención militar. La ocupación militar incrementó la solidaridad entre los ciudadanos de Praga. Familias, estudiantes y trabajadores se organizaron en redes de apoyo mutuo. Comidas compartidas, cuidado de los más vulnerables y coordinación de actividades culturales reflejaban la fuerza de la comunidad ante la represión. La ciudad, aunque ocupada, demostraba que la cohesión social era su mayor escudo. Alexander Dubček continuaba coordinando la respuesta política y diplomática, consciente de que cada acción debía proteger la integridad de la población y mantener la unidad ciudadana.
Su rostro mostraba concentración y responsabilidad histórica. Cada decisión estaba pensada para evitar confrontaciones violentas y reforzar la resistencia pacífica. Jana Novakova guiaba grupos de ciudadanos y jóvenes en la organización de actividades comunitarias y culturales. Su expresión mostraba firmeza y empatía, motivando a todos a participar y mantener la cohesión social. La solidaridad se convertía en un acto de resistencia, un mensaje silencioso que reforzaba la unidad frente a la ocupación. Pavel Havel utilizaba representaciones teatrales y talleres creativos para mantener la moral alta y transmitir mensajes de esperanza y resiliencia. Los actores trabajaban con dedicación, conscientes de que cada actuación era un recordatorio del poder de la cultura y la unidad frente a la represión. Los ciudadanos respondían con disciplina y creatividad. Las calles, plazas y espacios culturales se llenaban de actividades simbólicas y artísticas que reflejaban la fuerza de la comunidad y la resistencia pacífica. Cada mural, cada representación y cada mensaje colectivo se convertían en símbolos de solidaridad y esperanza. A pesar de la ocupación, los ciudadanos de Praga mantenían un espíritu de esperanza. Murales, carteles, conciertos improvisados y representaciones teatrales transmitían mensajes de unidad y resiliencia. Cada gesto cultural se convertía en un acto simbólico de resistencia pacífica, recordando a todos que la libertad y la cohesión social podían persistir incluso bajo presión militar. Alexander Dubček, desde su oficina, seguía coordinando la respuesta política y diplomática. Su rostro mostraba concentración y determinación, consciente de que la esperanza debía mantenerse viva tanto dentro como fuera del país. Cada comunicación con líderes internacionales buscaba apoyo y visibilidad para la situación en Praga. Jana Novakova lideraba actividades culturales y talleres para jóvenes, reforzando la importancia de la creatividad y la solidaridad. Su rostro mostraba entusiasmo y firmeza, motivando a todos a mantener la moral alta y la cohesión social intacta. Pavel Havel utilizaba el teatro y la expresión artística para enviar mensajes de unidad y esperanza. Cada obra, cada ensayo, cada interpretación se transformaba en un recordatorio del poder de la cultura frente a la opresión. Los actores trabajaban con intensidad, conscientes de que su arte tenía un impacto directo en la moral de la ciudadanía. Los ciudadanos respondían con creatividad y disciplina. Cada mural pintado, cada obra representada y cada acto simbólico de solidaridad reforzaba la cohesión social y la resistencia pacífica. La ciudad de Praga demostraba que la cultura, la unidad y la esperanza podían ser más poderosas que la intimidación militar. Con el paso de los días, la intervención militar se volvió más agresiva. Las tropas del Pacto de Varsovia impusieron control en las calles, confiscaron vehículos y detuvieron manifestaciones públicas. La ciudad sintió el peso de la represión y la tensión alcanzó su punto máximo. Sin embargo, los ciudadanos de Praga mantuvieron su resistencia pacífica, evitando enfrentamientos directos y utilizando la creatividad y la unidad como escudo contra la violencia. Alexander Dubček se encontraba en constante comunicación con líderes internacionales, buscando apoyo diplomático y visibilidad para la situación en Praga. Su rostro reflejaba preocupación y determinación. Cada decisión debía equilibrar la protección de la ciudadanía con la defensa de los valores de libertad y democracia. Jana Novakova y los jóvenes reforzaron la organización ciudadana, guiando a los vecinos en actividades seguras y coordinadas, asegurando que la población permaneciera unida. Su expresión combinaba firmeza y empatía, recordando que la resiliencia no dependía de la fuerza, sino de la unidad y la creatividad colectiva. Pavel Havel continuaba usando el teatro como instrumento de resistencia simbólica. Cada obra se convirtió en un acto de protesta silenciosa, transmitiendo mensajes de esperanza, libertad y cohesión social. Los actores comprendían que sus representaciones eran vitales para mantener la moral de la ciudad y fortalecer la conciencia colectiva. La ciudadanía respondió con disciplina y creatividad, manteniendo murales,
representaciones teatrales y actividades culturales, demostrando que la cohesión social podía resistir la presión militar. Cada gesto simbólico se convirtió en un acto de valentía colectiva, mostrando al mundo que Praga seguía viva en espíritu y unidad. A pesar de la represión, la resistencia cultural en Praga se fortaleció. Obras de teatro, conciertos improvisados, murales y lecturas públicas se multiplicaron en espacios clandestinos y visibles, demostrando que la ciudad seguía viva en espíritu y creatividad. La cultura se convirtió en el lenguaje de la resistencia, uniendo a la ciudadanía frente a la ocupación militar. Alexander Dubček mantenía contacto con diplomáticos y líderes internacionales, buscando vías para proteger la libertad de expresión y los derechos civiles. Su rostro mostraba concentración y determinación, consciente de que la fuerza de Praga residía tanto en su unidad como en su capacidad de comunicar esperanza y resiliencia. Hanna Nováková coordinaba actividades culturales seguras para jóvenes y ciudadanos, promoviendo la participación activa sin arriesgar la integridad de la población. Su expresión reflejaba liderazgo y empatía, recordando que la resistencia pacífica podía sostener la moral y la cohesión social incluso bajo presión militar. Pavel Havel convertía cada obra teatral en un mensaje de esperanza y unidad. Los actores, conscientes de la importancia de su labor histórica, representaban historias simbólicas que recordaban la libertad, la solidaridad y la creatividad como armas de resistencia. Los ciudadanos respondían con disciplina y creatividad, llenando calles y plazas de símbolos culturales y artísticos. Cada mural, concierto o representación teatral reforzaba la cohesión social y demostraba que, aunque ocupada, Praga seguía siendo un faro de libertad, esperanza y resiliencia. La intervención militar marcó el fin de la primavera de Praga como experiencia política inmediata, pero el legado de libertad, esperanza y resistencia pacífica perduró. La ciudad, a pesar de la ocupación, había demostrado que la unidad, la creatividad y la solidaridad podían ser más fuertes que la opresión. La primavera de Praga se convirtió en un símbolo histórico de coraje, resiliencia y lucha por los derechos civiles. Alexander Dubček, aunque limitado en sus acciones por la ocupación, inspiró a la ciudadanía a mantener la moral y la cohesión social. Su rostro reflejaba serenidad y orgullo por la resistencia pacífica de la población, consciente de que la semilla de libertad y esperanza no se había perdido. Hanna Nováková continuó promoviendo la solidaridad y la cultura entre jóvenes y ciudadanos, reforzando la unidad social y la conciencia colectiva. Su expresión mostraba determinación y satisfacción. La creatividad y la cohesión ciudadana habían sido herramientas vitales de resistencia pacífica. Pavel Havel consolidó la importancia del arte y la cultura como medio de resistencia y comunicación. Cada obra, ensayo y representación se convirtió en un testimonio del poder de la expresión simbólica frente a la represión, dejando un legado cultural que inspiraría a futuras generaciones. La ciudadanía, pese a la represión, mantuvo la creatividad, la solidaridad y la unidad. Las calles, plazas y espacios culturales conservaron los símbolos de esperanza, los murales, los conciertos improvisados y las obras teatrales, recordando. Alexander Dubček, Hanna Nováková, Pavel Havel y cada ciudadano de Praga demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la cohesión social, la resiliencia y la creatividad pueden florecer, inspirando a generaciones futuras a luchar por la libertad de manera pacífica. Cada mural, cada representación teatral, cada acto simbólico se convirtió en un testimonio del poder de la cultura y la unidad. Hoy, recordar la primavera de Praga nos recuerda que la libertad y la esperanza son tesoros que debemos proteger. Nos inspira a valorar la unidad y a creer que incluso en la adversidad, la creatividad, la solidaridad y el coraje colectivo pueden marcar la diferencia. Que esta historia nos motive a mantener viva la llama de la libertad y a seguir luchando, con corazón y mente, por un mundo más justo y humano.